Aquí, en este versículos que leímos, comenzando por el 19, hay algo muy importante, mis hermanos, que quiero que lo analicen ahorita y otros días que lo lean también, para que se lo sepan, pero analícenlo bien y quiero que lo comprendan, no nomás que lo analicen, sino que lo comprendan. Leámoslos. 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mucha iglesia de Cristo, mis hermanos, en muchas partes, no digo que usted, si me estoy yendo, tal vez también, pero mucha iglesia de Cristo tienen este versículo 19 ministrado a su manera, o sea, a su propia manera de conveniencia. Se la pasan ministrando, se la pasan predicando a la iglesia que Dios les va a dar todo lo que a la persona le falta. Y como Dios es tan inmensamente rico en gloria, nos lo dice la palabra, pues piden y piden y piden para ellos y para todo el que se acerca a esta creencia, ¿verdad? Piden, por ejemplo, iglesias pare de sufrir, iglesias universales cristianas, piden y piden y piden. Nos tocó una vez a mí y a mi esposa ir a una mall, por ahí a una tienda, y se nos acerca una viejita y de estas iglesias pares de sufrir, no sabíamos qué era de esto, pero nos dio un periódico completo, y en el periódico completo venía, no te decía ni que aceptes a Jesucristo, te anunciaba la iglesia para sufrir y te decía cómo tener casa nueva, carro nuevo, que si ya estás cansado de la miseria que vives, de los vicios, de que te hagan males. Y claro que estamos cansados de eso, pero primeramente que nada hay que reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y empezar a buscar primeramente las cosas del reino de Dios, y el Señor nos va a añadir, nos va a dar lo que necesitamos. Él ya lo sabe, no es necesidad de empezar a ir para pedirle riquezas. Por eso les digo que muchos tienen este versículo, lo tienen que analizar y comprender bien, porque lo tienen, este versículo, ministrado a su propia manera de conveniencia. Ahora, leímos nosotros que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, ¿verdad? La palabra falta significa algo que no hay, o algo que sí lo hay, ¿verdad? Pero hay menos de lo necesario, ¿ok? Falta, pues, también se describe en necesiten. Puede decir Dios en el versículo, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que necesiten, ¿verdad? Todo lo que nosotros necesitemos. Gloria al Señor, bendito es mi Salvador. Y necesiten, esta palabra necesiten, pues no es nada más que tener necesidad de algo o de alguien también, ¿por qué no? No nomás de algo, de alguien que hace falta. O sea, una persona que nos hace falta, alguien que nos hace falta, o de algo que se carece o se escasea, se nos acaba. Así que el versículo entendiblemente diría así: mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. ¿Se fija bien? Dice todo, ¿verdad? Pero de lo que necesitemos, no de todo lo que se nos antoje, mis hermanos. Así es que recuerden que Dios no nos va a proveer de berrinches, no nos va a proveer de gustitos lujosos a costillas de otros. Digo a costillas de otros porque hay muchos siervos que predican y le bajan el dinero a la iglesia. Había un predicador que el nombre lo tiene famoso, debía $1,000,000 y feria de dólares, y llorando les pidió a la iglesia, cuando él predica la prosperidad, ¿verdad? Y no sabía cómo conseguir el dinero. En lugar de pedírselo a su Padre Dios, pues se lo pidió a la iglesia. Y pues ahí es cuando están queriendo gustitos lujosos a costillas de otros. Así que recuerdemos, mis hermanos, que Dios no nos va a proveer de berrinchitos ni de esos gustitos lujosos a costillas de otros. Nuestro Padre Dios, hermanos, sabe bien nuestras necesidades, y Él dice que Él nos suplirá
de todo lo que nos falta. Amén, hermano, cierto, ¿verdad que sí? Ok, para que veamos también qué Padre tan grande tenemos. Un Padre que no se olvida de sus hijos, mis hermanos. Es un Padre que está dispuesto a velar por sus hijos, aún en nuestras necesidades terrenales, mis hermanos. Aún en esas necesidades terrenales, Dios está dispuesto a velar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque está dispuesto Dios a velar por nosotros. Porque así nos lo dice Él mismo en su palabra. Porque nos ama tanto, dice que dio a su unigénito Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como lo dice Juan 3:16. Por eso, mis hermanos, la iglesia que vive la palabra de Dios y no la suya propia, como dice nuestro mensaje, nuestro tema, la palabra de Dios o la palabra nuestra, ¿verdad? Entonces la iglesia que vive la palabra de Dios y no la suya propia, no dejará de decir momento a momento, declarando el versículo 20 de Filipenses que leímos también, del capítulo 4. ¿Cuál es? Vamos a leerlo. Dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito es el Señor. En nuestra vida, mis hermanos, ¿qué mora, hermanos, en nuestra vida? ¿Qué mora en la vida que hemos llevado hoy? ¿La palabra de Dios o la palabra nuestra? ¿Palabra celestial divina, o sea, de Dios, o palabra terrenal mundana, la nuestra? ¿Palabra de vida y abundancia de Dios, o palabra de muerte eterna? La palabra de Dios, hermanos, debemos de vivirla tal como está escrita, tal como está inspirada por el Divino Espíritu Santo de nuestro Dios, Padre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero, lastimosamente, muchas personas que dicen vivir la sana doctrina no la están viviendo sanamente, sino la están viviendo en el grave error de una doctrina con añadiduras y llenas de rema. Rema, ¿qué significa rema? ¿Alguien sabe? Rema significa, son 4 letras, R-E-M-A, rema, pero se divide a la mitad. R-E, que es re, quiere decir revelación. M-A quiere decir momentánea, o sea, es revelación momentánea. Quiere decir que Dios, según les dio para la iglesia en esos momentos, en ese preciso momento, les dio la revelación de Dios, hermanos. Les dio una revelación en ese instante. La revelación de Dios, hermanos, no es momentánea. La revelación de Dios ya fue revelada desde hace 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 años, y fue revelada a hombres que Dios escogió, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y ellos plasmaron todo en la Biblia, mis hermanos. Así que la palabra de Dios debe de morar en cada uno de nosotros su verdadera iglesia, así como le puse de título al mensaje, la palabra de Dios o la palabra nuestra. No se les olvide, si la palabra de Dios celestial y divina mora en nosotros, mis hermanos, entonces ya no debe de morar más en nosotros palabra terrenal, palabra mundana. Si la palabra de Dios mora en nosotros, tenemos palabra de vida eterna y abundancia, ¿verdad? Y ya no debe de morar más en nosotros palabra de escasez, en sabiduría y en muerte eterna, la cual conduce a un lloro y a un crujir de dientes, ¿verdad? Yo sé que entienden a qué me refiero cuando digo el lloro y el crujir de dientes, y si no le agarró más ahí la otra pista, el infierno. Mire, hermano, hubo un evangelista que le oró a un hermano enfermo de cáncer. Déjeme le cuento esto. Dice que llevaron a este hombre muy enfermo con cáncer a una campaña, pero esas campañas que hacen en la calle, campañas callejeras. Y el evangelista oró por este hermano enfermo de cáncer, y su oración es que oró reprendiendo al demonio de cáncer y decretó sanidad y lo declaró sano. El evangelista, cuando terminó de orar por este hermano enfermo de cáncer, le preguntó que cómo se sentía después de la oración
que le hizo. El hombre enfermo de cáncer estaba llorando del dolor que él sentía en sus huesos por causa de ese cáncer que él tenía. Y este hermano le dijo llorando a este evangelista: me siento muy mal me siento, porque me duele todo, le dijo, me duele todo, pero en mi corazón, dice, aún con este dolor, en mi corazón tengo paz, porque Cristo me salvó hace ya 9 años. Y recuerdo que todos los días después de salir yo de trabajar, decía este enfermo de cáncer, con dolor, pero con paz en su corazón, le decía el evangelista, yo caminaba por las calles y también me iba evangelizando casa por casa. Y si Dios permitió esta enfermedad en mi cuerpo, que ya no me deja esta enfermedad evangelizar, ya me molesta, no me deja hacer nada. A cada día, como lo hacía antes, no puedo hacer nada, no me deja evangelizar tampoco. Pues Dios sabe por qué lo hizo. Yo solo confío en Él, confío en Dios, y que se haga su voluntad en mí y que aún siga su voluntad en mi familia. Estas palabras, hermanos, son de sorprenderse, ¿verdad? Esto es algo verídico, no es ficción, mis hermanos. Este hermano enfermo de cáncer y ya con mucho dolor en los huesos, conocía más a Dios que el evangelista que estaba orando por él, que ese evangelista que dio un mensaje en la calle. El hermano enfermo sabe que no cae un pájaro al suelo si no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que no va a pasar nada también en una oración sin que Dios lo permita. Y esto ya debemos de saberlo también cada uno de nosotros. Este hermano reconocía, el hermano de enfermo, reconocía cómo cada uno de nosotros debemos de reconocer también que Dios no es un Dios genio de Aladino, mis hermanos. Así debemos de reconocerlo como este hermano lo reconocía. No es un Dios genio, no es un Dios genio que nomás le hacemos a la palanquita y para que salga y órale, cúmpleme lo que te digo. No, Dios es un Dios único. Él es todo. Él es sumo Dios, altísimo. Es único Dios soberano, ¿verdad? No es un Aladino genio para recibir nuestras órdenes. Entonces, debemos de aprender que la oración no es